Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que hoy vamos a dar comienzo a un nuevo capítulo del Evangelio de Mateo. Como bien saben, estamos estudiando este Evangelio versículo por versículo y hemos ido avanzando poco a poco, sin prisa, pero sin detenernos. Y hemos ido avanzando hasta llegar en este día, en esta mañana, al capítulo 15, que nos dice así el primer versículo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo. Con este versículo 1 vamos a dar comienzo al capítulo 15, donde, vamos a encontrar unas cuantas historias muy interesantes. Lo primero que se nos narra en este capítulo, o lo primero que se nos muestra, es a unos escribas, a unos fariseos, acercándose a Jesús y donde le están haciendo algunas preguntas. Pero como bien saben, esto lo vamos a ir viendo poco a poco con el pasar de los días. Así que hoy nos vamos a detener en este primer versículo, donde vuelvo y repito, se nos muestra a ciertos escribas y fariseos de Jerusalén acercándose a Jesús. Sé que quizá este versículo separado de su contexto no nos dice mucho, ¿verdad? No nos dice prácticamente nada. Pero como siempre recordamos en estos devocionales, que nosotros para poder entender, para poder interpretar la Biblia correctamente, lo primero que tenemos que hacer es respetar estrictamente el contexto. Es decir, respetar y analizar todo aquello que rodea el versículo al cual queremos estudiar. Déjame explicarte rápidamente quiénes eran los escribas, quiénes eran los fariseos. Mira, los escribas eran las personas expertas en la ley de Dios, expertas en la palabra de Dios. Lógicamente, esto hace referencia solo al Antiguo Testamento, ¿verdad? Recuerda que lo que tú y yo conocemos a día de hoy como el Nuevo Testamento, todavía no existía. Los escribas eran los encargados de copiar la palabra de Dios. Para los judíos la palabra de Dios es tan santa que no todos podían tocarla y mucho menos escribirla. También déjame recordar que para aquel entonces, en aquella época, no existían los ordenadores, no existían las impresoras ni nada por el estilo, ¿verdad? Sino que todo se tenía que transcribir a mano. Y este era el papel principal de los escribas. Ellos eran expertos en cuanto al conocimiento de la ley de Dios. Se encargaban no solamente de copiarla, sino de enseñarla al pueblo. También, por otra parte, estaban los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso, también se metían en temas políticos, que ellos tenían mucho poder en la época de Jesús. Los fariseos destacaban por su rigurosidad, por ser muy estrictos a la hora de cumplir con la ley de Dios. Eran tan estrictos que muchas veces se comportaban como unos verdaderos hipócritas, porque ni ellos mismos podían cumplir con lo que estaban enseñando. Y aunque todo esto pudiera parecer como algo bueno, algo positivo, créeme que ellos estaban haciendo más mal que bien. ¿Y por qué te digo esto? Porque al final, con todo el conocimiento, con toda la autoridad que tenían tanto los escribas como los fariseos, ellos, en vez de acercar la gente a Dios, lo que hacían era alejarla cada vez más. Con sus enseñanzas tan radicales, tan estrictas, tan contundentes, lo único que conseguían era que las personas viesen como algo imposible tener una relación, una comunión con Dios. Jesús dijo de los escribas y los fariseos en el capítulo 23 de este mismo Evangelio de Mateo, en el versículo 3, que ellos enseñaban, pero sin embargo ni ellos mismos estaban haciendo lo que predicaban. Y el versículo siguiente, el versículo 4, dice que tanto los escribas como los fariseos, ellos lo que hacían era atar cargas pesadas, difíciles de llevar, y que ponían esas cargas sobre los hombros de las personas, pero sin embargo, ellos ni con un solo dedo querían moverlas. El Señor tuvo duros enfrentamientos con estas personas. El Señor constantemente les llamaba a la cara, hipócritas, sepulcros blanqueados, ciegos, y cantidad de cosas más. Pero aún con todo eso,
Qué bonito es observar que Jesús permitía que se acercaran a Él. En este primer versículo del capítulo 15, lo que estamos viendo es como estas personas, a la que el Señor conocía perfectamente, Él sabía de su falsedad, de su hipocresía, pero aún así pudieron acercarse a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque a Jesús puede acercarse todo el que quiera. Jesús no le niega a nadie el acceso a Él. Hoy en día parece que tenemos unas normas, unas leyes que lo que hacen es impedir a mucha gente acercarse a Jesús. Le decimos a las personas que para acercarse al Señor se tienen que vestir de esta o de aquella manera. Se tienen que comportar de determinada forma, tienen que creer, tienen que ser de determinada manera. Y les ponemos un sinfín de obstáculos para que puedan acercarse al Señor. Pero qué hermoso es saber que Jesús está accesible para todo el mundo. Jesús no le niega su presencia a nadie. Tanto es así que una de las maneras en las cuales se conocía o se le denominaba a Jesús, dice Lucas en su Evangelio, en el capítulo 7 y en el versículo 34, que le llamaban amigo de publicanos y pecadores. Escucha esto, no hay que ser un santo para poder acercarse a Dios. Y digo que no hay que ser un santo porque nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Es Dios quien nos santifica, no te olvides de eso. El apóstol Pablo le enseña en la primera carta que le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 23, que el Dios de paz es el que nos santifica por completo. Dios nos santifica todo nuestro ser, nos santifica el espíritu, nos santifica el alma, nos santifica el cuerpo. Nadie puede ser santo por sí mismo porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa en nuestro interior. Si no dejamos que la gente se acerque a Jesús, en la condición que esté, nunca podrán cambiar, nunca podrán vivir en santidad. Tú y yo, por más que lo intentemos en nuestras propias fuerzas, jamás podremos vencer el pecado. Quizás sí podremos dejar de pecar por algún tiempo, pero tarde o temprano esa naturaleza de pecado que hay dentro de nosotros, créeme que florecerá y volveremos a caer. Pablo debate este asunto en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, cuando dice que él no entiende el hecho de cómo es posible que él quiera hacer el bien, pero que sin embargo acabe haciendo el mal que aborrece. Hasta que en el versículo 21 del capítulo 7 nos muestra el motivo. Y la razón es que el mal está en nosotros. Solamente acercándonos a Dios y dejando que Él obre en nosotros, podremos vivir en santidad. Por eso Jesús dejaba que todas las personas se acercasen a Él, ya fuesen religiosos, como escribas o fariseos, ya sean personas, de dudosa reputación, como prostitutas, como borrachos, como adúlteros, como publicanos, o cualquiera que sea su condición. El asunto no es acercarnos a Jesús, sino permanecer en Jesús. Los fariseos y los escribas tuvieron el inmenso privilegio, no solamente de ver físicamente al Señor, sino que pudieron acercarse a Él. Sin embargo, ellos no quisieron cambiar. Ellos quisieron persistir en su religiosidad, en sus normas, en sus protocolos, en sus tradiciones. Así que, por favor, nosotros no somos quien para impedirle el acceso al Señor a nadie, ni siquiera a los niños. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y en el versículo 16, que no podemos impedir a los niños que se acerquen a Él. Si alguien te ha dicho que por tu condición no puedes acercarte a Dios, por favor no le creas, no le hagas caso. Acércate en este día confiadamente al trono de la gracia, para que tú también puedas hallar el oportuno socorro. Dios está esperando a que te acerques a Él, como ese padre que estaba esperando el regreso de su hijo pródigo, de ese que había malgastado toda la herencia, se había comportado como un verdadero sinvergüenza, pero aún así la Biblia nos enseña que el padre le estaba esperando con los brazos abiertos. Sea cual sea tu condición, y repito, sea cual sea tu condición actual, acércate al Señor.
Y si lo haces con un corazón sincero, el Señor va a comenzar una obra preciosa en ti, la cual va a ir perfeccionando hasta el último de los días. Acércate confiadamente en este día al Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu presencia está accesible para todos. Te pedimos en el nombre de Jesús que seamos dignos de poder acercarnos y permanecer en ti. Señor, yo reconozco que soy pecador. Reconozco mis pecados, mis rebeliones delante de ti, Señor. Y te pido que me permitas siempre acercarme a ti. Y no solamente que pueda acercarme a ti, sino que tú puedas hacer tu preciosa obra en mí. Que tú puedas santificar todo lo que soy, Señor. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor. Dame sabiduría también, Señor, para que no impida nunca que nadie se acerque a ti. Que yo sea como ese puente, Señor, entre la gente y tú, mi Dios, que pueda acercar, que pueda traer reconciliación entre tú y las personas. Da sabiduría a tus hijos, Señor, que no caigamos en el error de los fariseos, que no caigamos en el error de los escribas, de impedir a las personas acercarse a ti. Señor, gracias por este día. Oro para que nos guardes, nos bendigas, no solamente hoy viernes, sino todo el fin de semana que tenemos por delante. Que tu gracia, que tu misericordia, que tu bendición esté con nosotros, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes de la próxima semana, Dios mediante, para seguir compartiendo el bendito y el poderoso mensaje del Señor, que como saben, ya hemos entrado de lleno en este capítulo 15, y como cada viernes te digo, congrégate. Es el mejor consejo que alguien te puede dar. Acércate a Dios. Sea cual sea tu condición, congrégate. Este fin de semana, saca un tiempo. Saca esa horita y media, que suelen durar los cultos, no duran más, 2 como mucho. A veces invertimos mucho tiempo en tonterías, en boberías, en absurdeces, y vemos películas de 2, de 3 horas, series, un sinfín de series, una tras otra. Pero sin embargo a veces se hace pesado, ¿verdad? Ir a la iglesia, 1 hora y media no tengo. Congrégate. Este domingo, coge a tu familia, o tú solo, pero ve a adorar al Señor en comunidad. Ve a escuchar su palabra, siéntate y permite al Señor que pueda hablar directamente a tu corazón. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.